So there came a sound from heaven. Bienvenidos al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a Dave Smith, John Rosenstern, Lauren Larson, Paris Reagan y Josh Rosenstern. Y ustedes, estamos alegres de tenerles con nosotros. Tuvimos maravillosos servicios ayer anoche. Fue un excelente servicio. John ministró y realmente, mientras él estaba predicando, entendí que el Señor demanda, y bueno, lo sabía, pero algo como que no lo había visto en esa capacidad. El Señor demanda que nosotros guardemos la ley completamente, y eso es lo que tiene que suceder. Pero no puede suceder, es imposible a la vez. El hombre no lo puede hacer. Así que Jesucristo lo hizo por nosotros, guardó la ley perfectamente, total y completamente, tuvo que ser así. Y nuestra fe en Él nos da realmente su perfección y, y todo lo que tiene que ver con la cruz, lo que Jesús hizo allí. Y tenemos campañas que ya vienen. Sí, señor, este fin de semana voy a estar en Columbus, Mississippi, para ver a mi buen amigo, el hermano Radell, en All Missions Ministries. Estaré ahí 3 servicios, sábado de 10 a 12, domingo servicio de avivamiento a las 7, terminaremos el domingo a las 10 a.m. All Nations Ministries, Columbus, Mississippi, este próximo fin de semana. Bueno, dígale a James, hola de mi parte, De un su buen parte, hombre, claro que sí, es un un buen buen hermano. hombre que ama a Dios Amén. y hace una gran labor Amén, allí sí. en Columbus, Mississippi, En ¿no? Columbus, Mississippi. Y Paris. 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 Sí, señor, tenemos un servicio próximo este fin de semana. Acabo de regresar de Trenton Assemblies of God en Trenton, Kentucky, con el pastor Dorsey. Tuvimos servicios fenomenales. Primer servicio, el hermano Bob vino y formó parte de la campaña, y ¿Cuál Bob? Bob Cornell, ¿En serio? como a 1 hora y media al sur de lo que yo estaba, así que él vino y nos visitó. Lo dejaron salir. Lo dejaron salir, así es. Tuvimos servicios fenomenales. Aprecio que todos los que vinieron a visitarnos, y si buscan una buena iglesia en el área de Kentucky, Clarksville, Tennessee, Trenton Assembly of God es una iglesia maravillosa. Este fin de semana voy a estar en New Beginnings Fellowship para un servicio el sábado a las 6:30. Y bueno, como estaba mencionándoles al pastor Hayes, pastor de jóvenes, estaba hablando con él y dijo que él quiere que las familias vengan y formen parte de este servicio. Quiere que toda la familia venga y estén los servicios con nosotros. Si están en el área de Broadbridge, Lafayette, nos encantaría que vinieran y fueran parte de ese servicio. Y el 30 de septiembre al 2 de octubre, próximo fin de semana, estaré con el pastor Wardlaw en Colorado Baptist Church en Greenville, Mississippi. Un servicio el sábado a las 7 y a las 7 p.m. y el sábado a las 6 p.m. y a las 10 a.m. también voy a estar con el pastor de la iglesia Hebron Church, que está a las afueras de Greenville, Mississippi. El pastor Thomas Wilson es el pastor. Estaremos allá para un servicio a las 10 de la mañana. Si están en esta área, nos encantaría verlos allá. Sí, gracias. Tenemos 2 servicios que ya vienen y queremos invitarles. Este fin de semana del 24 al 25 de septiembre estaremos en Crowley, Louisiana, en Crossway Fellowship Church. Será este sábado en la noche a las 6:30, domingo en la mañana y una enseñanza a las 9:30. El servicio principal empieza a las 9:30. Acompáñenos en el BFW Hall en Crowley. Para más información, el pastor Carrie Doucet, 337-783-7524. Y el próximo mes, muy emocionados estamos de visitar a Cuba, Missouri, con el pastor Mike Mounts, del 14 al 16 de octubre. Estaremos celebrando servicios a las 6:30 el sábado en la mañana a las 10:30. Será una enseñanza completa y el domingo en la mañana a las 10 de la mañana. Así que si necesita más información, acompáñenos con el pastor Mike Mounts, 573-259-1877. Bien, Bueno, Dave. este fin de semana en Centralia, Missouri, vamos a estar en Crossroads
Cathedral Assembly of God en Central, Missouri, el sábado a las 6 p.m., domingo a las 10:30. David y Cheryl Hargrove son los pastores y estaremos esperando con anticipación estar allá. Si viven en esa área de Colombia, al noreste de Colombia, como 30 millas, y nos encantaría verlos allá, estoy seguro que ustedes van a ser bendecidos en esta iglesia, van a querer regresar. Si están buscando una buena iglesia en esa área, vayan a Crossroads Cathedral Assemblies of God este sábado y domingo. Excelente, John. Imagino que ya Josh dio la Sí, información. Muy amén. bien. Gracias. Gracias por la ayuda que nos brindaron la semana pasada. Estamos muy agradecidos. Fue un total de $3,313,177. Números rondeados, ¿no? 3,313,000 dólares. Eso dejó un balance de 1,286,000, bueno, 1,287,000 en números rondeados, ¿no? Y yo pues estoy seguro que eso llegará, no me preocupa en lo absoluto, y he visto al Señor hacer esto mes tras mes tras mes, y yo pues lo aprecio en gran manera, y les aprecio a ustedes permitiendo que Él les use como Él lo hace. Vamos a orar por nuestra nación y tenemos personas que están en posesiones de gobierno que francamente no saben lo que están haciendo o saben lo que están haciendo y a propósito quieren destruir la nación. Yo no sé cuál de las dos cosas, pero una de las dos o ambas son catastróficas. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillase y orase, buscase mi rostro y se apartare de sus malos caminos, yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y eso es una promesa muy bella, pero realmente toma obediencia en la parte del pueblo de Dios, porque lo que sucede se encuentra en el pueblo de Dios, la iglesia, el centro de ello, y como va la iglesia, así va la nación. Y la iglesia, en mi opinión, nunca ha estado en una peor condición en los Estados Unidos como lo está ahora. Tal vez esté así en todo el mundo, porque el Señor me dijo esto unos 25 años atrás. Y Él dijo, mi iglesia está en una condición terrible, toda la cabeza está enferma. Y eso se refiere al liderazgo. Toda la cabeza está enferma y el cuerpo está lleno de llagas y ningún medicamento puede aliviarlo. Am, realmente, y tengo que mencionarlo de esa manera. Él dijo, pero voy a empezar a mover en el centro familiar de adoración. am, yo creo que vamos a hacer esto, damas y caballeros, y ya comenzó en cierta manera. Tenemos un camino largo restante, pero ha comenzado. Realmente tenemos que darle la honra y la gloria por ello. Y una vez más quiero reiterar, la iglesia está en una condición terrible, toda la iglesia está enferma y el cuerpo está lleno de llamas, que ningún medicamento va a ayudar. Y luego él dijo, voy a empezar un mover en el centro familiar de adoración que le va a dar la vuelta al mundo. Y yo creo que él ya ha comenzado esto, pero todavía tenemos un camino largo restante. Los tiempos de oración que estamos teniendo, yo sé que está en la voluntad de Dios y yo quiero que ustedes en todo el mundo se unan a nosotros cada sábado en la mañana. Nosotros nos reunimos a las 6, perdón, a las 9 de la mañana, el domingo en la mañana y a las 6 p.m. el sábado en la noche. Como dije el otro día, El sábado a las 9:10. exacto, esos son los horarios, pero usted no tiene que estar precisamente en esos horarios, usted puede hacer lo que pueda hacer, ¿no? Pero queremos estar orando en este mundo, no solamente en esta nación americana, que desesperadamente necesita lo que Dios puede hacer, pero todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Así que Él todavía dice, si mi pueblo
sobre el cual mi nombre es invocado se humillase, Él escuchará, contestará la oración. Y la tragedia es que la iglesia moderna no es una iglesia de oración, no lo es en lo absoluto. Gracias a Dios que hay excepciones, claro, pero no muchas. Así que yo en gran manera quisiera ver que ustedes se unan a nosotros el sábado en la mañana y el sábado en la noche, o en el horario que ustedes puedan, ¿no? Tal vez no sean horarios convenientes esos, pero hágalo. Si puede, realmente sábado en la mañana o sábado en la noche será de gran bendición. Dave, vamos a empezar, por favor. Entonces la respuesta no es política, ni es económica, no es militar. La respuesta y lo único que cambiaría el corazón de la gente y de las mujeres es el Evangelio de Jesucristo. La respuesta Sí, es bíblica, amén. completamente espiritual, perdón. Estás en lo cierto. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, eso es bastante claro. Eso está directamente en el punto. Realmente depende de la iglesia. Así es. Depende de la iglesia. A lo largo de la historia vemos una historia bíblica y el Señor a menudo tuvo menos dificultad, ¿Cómo? tuvo menos dificultad utilizando y dirigiendo los asuntos de algunos de los reyes paganos que de su propio pueblo. De hecho, el Señor tuvo que utilizar a veces a personas impías, paganas, que estaban fuera del pacto para traer disciplina. Ellos recibirían el juicio y destrucción sobre ellos, pero Dios utilizaría diferentes medios para castigar a su pueblo, pero no era un castigo para destrucción, siempre era para que se arrepintiera su pueblo. Y cuando se desviaban buscando otros ídolos, otros dioses, después de hacerlo, que regresaran a Jehová, a su Dios. Pero sabes, si el Señor nos cuida, él ordena a esas naciones a servir como castigo para su pueblo. Exactamente, Pero si ellos sobrepasan lo que él establece, él les decía, hicieron esto y aquello, y absolutamente. tenían una gran pena. Absolutamente había un juicio que caería sobre ellos, pero la Un idea es juicio, esta. sí. Usted lo mencionó anteriormente, hermano Swagger. ¿Qué es lo que la gente de este país está, saben lo que están haciendo o no saben lo que están haciendo? De cualquier manera traen destrucción y yo creo que es el hecho de que sí saben lo Ujú. que están haciendo. Hay gente en este mundo que sabe lo que están haciendo, pero quieren traer la destrucción. ¿Qué es lo que quieren cambiar? Es muy simple cuando uno lo ve bien. Quieren cambiar el fundamento cristiano de esta nación. Es lo que tiene que suceder. Eso es lo que los retiene o los ayuda o no los ayuda a seguir con su agenda. No es porque tienen una gran riqueza, ni por el lado conservador de la nación. Estoy muy agradecido por la gente que tiene valores conservadores, no me malentiendan, pero los valores conservadores no detendrán la perversidad que está conduciendo esta gente. Esto no se trata de un motivo político, sino que se está manifestando así. Pero lo que quieren es quitarnos nuestros derechos y quitar nuestros derechos fundamentalmente, todo lo que tiene que ver con adorar a Dios y que la palabra de Dios se predique libremente. Odian el cristianismo, odian la Biblia, odian a Jesucristo. Amén. Cuando vamos al punto central, es claro, pero ahí es donde está la situación. Amén. Lo único que podemos decir en eso es la iglesia, lo que Así contrarresta es. eso. Pero la iglesia está en una condición terrible actualmente y realmente muy poco puede realmente hacer, mucho menos estar en contra de las fuerzas de las tinieblas. No tiene la fuerza casi, pero todavía Dios puede, y todavía hay gente que ama a Dios en esta nación y están tratando lo Amén. mejor que pueden, de vivir para Dios de la Así mejor manera es. que pueden, y Dios puede usarlos. Y yo creo que Dios está moviendo, está levantando a una generación de jóvenes que no conocen nada de esta basura, de esta religión. Es, es algo extraño para ellos. Pueden entrar a esto completamente nuevos y recién frescos, sin deshacerse de años de tradición y religión. Pero yo sí creo que Dios está levantando una generación nueva que tiene un mensaje correcto, llenos del Espíritu de Dios, que verán
y trabajarán junto a los ancianos y a los que no están tratando de sacar. Es uno de los problemas más grandes que tenemos. La generación más joven quiere sacar a la generación más anciana, sacarlos por completo sin darse cuenta de que la sabiduría, el entendimiento, como usted mencionó antes de la oración, la consagración, tenemos que aprender de todo eso. Pero quiero decir otra vez que yo creo que el Señor está levantando a una generación que va a ver cosas fenomenales para la obra de Dios y yo sé que Paris en Crossfire se está viendo en el Instituto Bíblico bajo el liderazgo del pastor Kev, que incidentalmente hoy es su cumpleaños, me parece, pero el liderazgo que él ha expresado, le doy gracias a Dios y estoy esperando lo que el Señor va a hacer. Esta enfermedad que la iglesia está sufriendo no es para muerte, sino que Dios va a levantar a esta generación y vamos a ver su Así mover. es, yo así lo creo. Yo creo que vamos a ver grandes cosas hechas para el Señor. Amén, aleluya. Y Él no va a permitir que Satanás tome lo mejor. Correcto, así Él no es. lo va a hacer. Dave, ¿piensas que podemos Sí, leerlo? Señor. Versículo 6. Gálatas capítulo 1, vamos a leer en el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis El abandonado Espíritu aquel Santo, por eso el pronombre Él es lo que quiere decir. que os llamó a la gracia de Cristo, Hecho posible por la cruz. a otro evangelio. Cualquier cosa que no tiene la cruz como su objeto de fe. No que hay otro. Demuestra el hecho de que el objetivo de Satanás no es tanto negar el evangelio, que él no puede hacer sino para corromperlo. Lauren, predicaste esto años atrás Sí, Señor. precisamente de que Satanás no puede destruir el evangelio. Él ha venido demasiado tarde para destruir nuestra salvación, pero no muy tarde para corromper sus efectos. Y es lo que está tratando de hacer ahora mismo. Amén. Adelante, Dave. Sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Una vez más hace el blanco de la fe algo aparte de la cruz. Ahora expliquemos por un momento lo que está sucediendo acá. Al- Algunos de los judíos estaban tratando de anexar la ley a la gracia, ¿correcto? Correcto, Eso así era lo que es. estaban haciendo o queriendo hacer. Y Pablo claramente les dice, no pueden hacer eso, ¿correcto? Así es. Cuando Pablo estableció estas iglesias, él les dijo que el evangelio que él predicaba podía hacer lo que la ley de Moisés jamás podía hacer, registrado en Hechos 16, y que la justificación solo era por Cristo y la cruz. Él presenta el fundamento no solamente de la entrada a el cristianismo, pero también el proceso continuo. No andaba con rodeos, fue claro. Cuando llegamos al capítulo 3, él dijo que hablé de Cristo y el crucificado para que, al punto de que casi lo podían ver, no solamente el hecho de Cristo ser crucificado, sino los beneficios lo que podían ver. Así que hay toda evidencia de que Pablo consistentemente, correctamente le predicó el evangelio a este grupo. Él estaba abriendo un terreno nuevo. Y eso no era fácil el hacerlo, ¿no? El poner a un lado algo, Sí, algo que se había utilizado por 1600 años y buscar que algo tomase su lugar, algo nuevo. Y correcto. eso no era algo fácil o simple. Algunos realmente no quisieron eso. Amén. No lo iban a aceptar. Personalmente creo realmente que no estaban rechazando el Evangelio de Cristo, ellos se estaban llamando o lo estaban aceptando, pero lo estaban anexando a la ley. Correcto. Así es como yo lo puedo ver. Yo creo que estos eran hombres de Jerusalén o Mm, del área de Jerusalén que querían añadir la necesidad de la ley mosaica, en algunos casos para ujú. salvación y en cada caso para una responsabilidad continua a los cristianos. Decían que Jesús era el Mesías, es bueno que han aceptado a Jesús, pero ahora deben aceptar y obedecer la ley, deben ser circuncidados para poder ser salvos. Y luego hay otro problema aquí que era muy poderoso realmente, muy poderoso.
Y era el hecho de que cuando estos judíos aceptaron a Cristo como su Salvador, fueron bautizados con el Espíritu Santo y el Señor se estaba moviendo en sus corazones y vidas, pero aún ellos estaban siendo perseguidos en gran manera por sus familias, por sus amigos y otros. Realmente, literalmente estaban celebrando un funeral. Algunas de las familias celebraban un funeral para aquellos que aceptaban a Cristo. Correcto. Y es la razón por la cual Pablo escribió el libro de Hebreos, que se dirigió realmente a los judíos que estaban dándole la espalda al Evangelio de Cristo o contemplando haciéndolo. Eso sería correcto. Sería bastante tiempo antes de que Hebreos fuese escrito y honestamente yo creo que Gálatas fue la primera epístola de Pablo. Creo que eso recalca la batalla que tenemos hoy, en qué ponemos nuestra fe para ser salvos, en qué mantenemos nuestra fe para seguir y ser cambiados correctamente y propiamente. Y, y realmente él sabía que si ellos tenían éxito en hacer lo que estaban haciendo, eso iba a destruir el Evangelio. Exactamente, sí, no se puede añadir nada al proceso de salvación, al proceso de santificación y Mm. ah, no tener los beneficios de esa Bien, voy corrupción. a hacer la pregunta entonces. Los cristianos hoy día, ahora, llevándolo a este momento presente, los cristianos hoy día que están aceptando lo que ellos pueden, no pueden aceptar mucho de ello, pero sí una parte, en la ley y, y tratan de hacer cosas que eran prominentes en la ley, anexándolo al evangelio de la cruz, de la gracia. ¿Qué tan diferente, cuánta diferencia hay en eso a lo que estaba sucediendo en el tiempo de Pablo? Una vez más, tiene que ver con es individual esto. El problema es que aún existe el día de hoy. Cuando uno como creyente confía en Cristo para salvación, uno es salvo. Pero cuando uno le añade cualquier cosa, sea vida mosaica o sistema de hombres a el evangelio, uno comienza a corromper su efectividad. Bueno, yo estoy hablando del movimiento hebraico, etcétera, etcétera. Hermanos, ¿saben lo que significa es esto? Lo que Pablo estaba confrontando aún era una semejanza de la ley mosaica. Lo que tenían hoy no se asemeja hoy para nada. Es ley talmúdica, enseñanza talmúdica, basándose en explicación Es rabínica. algo inventado por Eso los fue hombres. después, sí, al tratar de seguir eso, siguiendo que era la ley, de hecho no es la ley, no tiene semejanza a la ley mosaica. Y sus efectos son más místicos que religiosos Mm, y estructurales. Su aceptación tal vez no se ve, pero los maestros lo saben, así que hay mensajes escondidos. Se trata más de un esfuerzo gnóstico, si me lo permiten decir, estudiando todo esto ya los últimos 20 años. Es un esfuerzo místico tratando de obtenerlo, mm. pero usted tiene que ir a ellos para el conocimiento. No quiero mencionar el nombre, pero usted lo conoce muy bien, un ministro muy popular en Texas que fue a Israel para convertirse en amigos de ciertos rabinos. Les dieron grandes instrucciones talmúdicas y él Mm. lo trajo a su congregación y fue de ayuda para el movimiento hebraico, aunque él no fue el que comenzó, pero ayudó a seguir con un poco de éxito por su influencia y su, ¿Él sigue enseñando eso? en cuanto a lo que yo sé, aún hay evidencia de que él está aceptando conceptos de todo eso. Pero, ¿cuál es lo que buscan? ¿A dónde quieren llegar? ¿Qué quieren alcanzar si aceptan esas La tradiciones? idea es que hay significados místicos. Por ejemplo, ahora estamos entrando a las temporadas de otoño. Tendrán el cumplimiento del Año Nuevo el siguiente fin de semana. Hay diferentes temporadas, la fiesta de las trompetas, las fiestas de las que hemos hablado anoche cuando ministré, el Sukkot. Todas esas fiestas sienten que si ustedes hacen ciertas cosas, ciertos momentos en aquellos días, Dios proveerá ciertas bendiciones. Mm. Entonces toman y traen un aspecto de responsabilidad a las leyes, pero místicamente crean eventos que van a suceder que no se mencionaban en la ley mosaica. Por ejemplo, números 28-29 explican lo que debe ofrecerse basándose en lo que se describió en Levítico 23 con respecto a las 7 fiestas. Mm. El Señor lo presenta claramente en la ley mosaica.
Se necesita un templo, un sacerdocio levítico para seguir adelante. Espiritualizan todo para poder hacer pensar a la gente que cumplen con la ley al guardar esas cosas, pero no se trata de ley mosaica, sino enseñanza talmúdica que es muy mística. Yo he He hablado con... hablado con personas que me han dicho a mí, a mi esposa, que tenemos que guardar ciertos aspectos de la ley y cuando los retos sobre lo que eso logra en mi vida, dicen, bueno, nos enseña la profundidad de quién era Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Y les dije, bueno, pero entonces yo no tengo que hacer esto para vivir bien con Dios. Y dicen, bueno, no quieres desobedecer a Dios tampoco. Así que hay realmente Sienten que ya que Dios, bueno, lo digo así, lo que Cristo hizo en la cruz ahora nos fortalece para guardar la ley. Ellos toman, por ejemplo, de Romanos, que yo no desecho la ley, sino que la establezco a través de la fe. Ellos piensan que nosotros la establecemos por lo que hacemos. ujú. Sin embargo, Pablo, como lo vamos a leer en Gálatas 2, dice que por la ley soy muerto para vivir para Cristo. Así que ellos no claramente dicen que usted no está viviendo correcto con Dios. Ellos no dicen eso claramente, si no guarda esas leyes, pero dicen estas otras cosas, vamos a decir casi un mensaje escondido casi. Enseñanza Dicen, esotérica. si usted no obedece a Dios, entonces la salvación está en peligro. Precisamente, el problema aún sigue siendo el mismo en el versículo 7. Dice, sino que hay algunos que os inquietan. Satanás utiliza el amor del creyente para con Dios, para desviar o malentender, confundir los mandatos de la ley de lo que Cristo hizo. Y hay un deseo en todo creyente de hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Como creyentes no queremos desobedecer a Dios, entonces sí nos convencemos de que la ley mosaica aún es aplicable para nosotros hoy o cualquier otra ley, pero aún el día de hoy la ley mosaica, aunque confiemos en Cristo, trataremos de añadirle a nuestra relación con Dios y el judío, especialmente aquellos que en la diáspora Ujú. tenían tres áreas en las que se enfocaban y yo encuentro estas áreas muy relevantes a esta confusión del día de hoy. Número uno, la circuncisión. Número dos, los días de fiesta o el calendario judío, el día de reposo y las leyes dietéticas. Esas tres áreas continuaban la Repítelo otra diáspora. vez. Son características o lo que causaba que la gente reconociera a judíos en otros países. La circuncisión, número uno. Ujú. Número dos, el calendario judío como el día de reposo y los días de fiesta. Y número tres, las leyes dietéticas. Mm. Eran prevalentes entre las iglesias que Pablo trataba de establecer en diferentes regiones. Cuando él iba a la sinagoga, como dijo John, la ley mosaica Mm. demanda que hubiera un sacerdote, sistema de sacrificios, etcétera. Pero los que estaban esparcidos por todo el país, aún en el primer siglo, sentían que ellos estaban siguiendo la ley correctamente y esos eran las tres características. Estas son las cosas que los señalaban como creyentes. Y es lo mismo que parece que se promueve el día de hoy, especialmente el calendario y las leyes dietéticas. Pero dijiste momentos atrás, alguien lo mencionó, si eran salvos, bueno, confían en Correcto, Cristo, así así que es. todavía son salvos. ¿Cómo se puede ser salvo y ser anatema a la misma vez? Él no está maldiciendo a todos los creyentes, está maldiciendo a los predicadores. Eso es Así completamente es. diferente. Cuando usted ve Romanos 14, el mismo problema sucede allá entre la congregación. Cómo Pablo trata con eso y cómo trata con la gente, los maestros que demandan que guardemos la ley, son dos cosas diferentes y tenemos que La separarlo. palabra griega aquí es anatema y eso habla Amén. de una declaración final de esa Sí, destrucción. Está marcado para destrucción. así es. Así que Pablo aquí, usted puede ver cómo fuertemente lo veremos en Gálatas al seguir adelante en el capítulo 3. Oh, idiotas, casi, lo dice así, es fuerte, pero no es una maldición porque Ujú. lamentablemente están separados de Dios, pero sí tenemos que hacer la separación entre los maestros y la gente impactada por los maestros. Bueno, una cosa que nosotros sí vemos, y él dijo que yo espere hasta que Cristo sea formado en nosotros. Vemos ese impacto negativo que está sucediendo en el corazón y la vida del creyente de Gálatas, que de alguna manera el Evangelio está en sus vidas y corazones, así que hay una degradación de un crecimiento espiritual que sucede y de hecho están retrocediendo. Gran peligro. Entonces, usted está en problemas y está
aceptando, aún si no necesariamente tiene la misma declaración sobre usted como aquel que está enseñando, Amén, estas así cosas es. todavía está avanzando en la misma dirección, ¿no? Amén, así Bien, yo es. estoy de acuerdo de que todavía le habrá predicadores, pero lo que los predicadores predican, eso va a llegar a la vida de Amén, así aquellos que es. él predica, Si ¿no? ellos, si ellos lo Sí, aceptan completamente, pero una vez más, y la esa es actitud de la Pablo idea. es de lo que estamos hablando. Hay una actitud diferente hacia Pablo y los maestros que podemos ver aquí en los capítulos 8 y 9. Dice que yo he perseverado hasta que Cristo, quiero Así perseverar es. hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es, ese es un caminar de Dios, o un caminar del cristiano del Evangelio. Esta gente que vehementemente ha atacado el Evangelio y ha tratado de corromper y pervertir el Evangelio. Eh, Él está obrando fuertemente para hacerles saber que están en problemas. Si volvemos al versículo 5, cuando dice de abandonar el evangelio, están dejando el evangelio, está hablando en el tiempo presente, lo que quiere decir que todavía sucede. Y Kenneth Weiss dice que si Pablo hubiese usado el sentido perfecto, hubiese sido la dispensación del creyente de Gálatas, es decir, ya hubiesen abandonado ya el evangelio, pero él lo está diciendo en el tiempo presente, indicando que no habían llegado a un lugar específico de abandonar el evangelio, pero estaban avanzando en esa dirección, ¿no? Sí, hay una conversación también que no estoy seguro que podamos nosotros responder, pero cuando lleguemos al capítulo 2, ellos van a referirse a algunas de esas influencias como hermanos falsos. Y la discusión es si ellos son salvos o no. Entonces la idea de cambiar el evangelio, de ponerlo en contra de Pablo es una cosa, pero es otra cosa tratar con persona confundida o que quiere entender la información que se le ha dado para llegar a la conclusión Ahí correcta. está. El problema, nosotros no debemos de olvidarlo, eso envolverá a la iglesia Absolutamente, sí. tanto como al púlpito. Cuando entendemos el Cuando nuevo entendemos pacto, el nuevo pacto, el Karesh, la palabra en el hebreo para nuevo es fresco, significa nuevo. La naturaleza del nuevo pacto no es la misma que el antiguo pacto. Usted no puede correcto, mezclar ambas cosas, no puede tener un vino nuevo en odre viejo. Por alguna razón histórica, yo creo que esto le agrada a la carne del individuo que quiere hacer algo, eso es lo que quiere, ¿no? Eso les llama con esa curiosidad, especialmente con este esoterismo los atrae, donde ahora dicen, bueno, ahora yo lo puedo hacer esto en lo que tiene que ver con cumplir aspectos de la ley o lo que llamaría yo una enseñanza equivocada. correcto, así El es. propósito de ese predicador que predica falsa doctrina es que la iglesia esté de acuerdo. Es lo que Precisamente, están sí, las buscando. intenciones son Así que no incorrectas. queremos dejar la idea en la mente de la gente que la iglesia aquí no estaba envuelta, No, porque no, siempre la iglesia correcto, está sí. envuelta. Pero aún hay un balance que debemos nosotros presentar en cuanto a la presentación incorrecta del Evangelio. Pero si nosotros pusiéramos salvaguardas estrictas antes de entender el mensaje de la cruz, tal vez tendríamos que decir lo mismo de nosotros mismos. ¿Sería correcto eso o no? No, No, ¿verdad? no. Y eso es lo que quiero decir. Vemos a Pablo en el libro de Gálatas. Él tiene momentos de duda y preocupación sobre el futuro de la iglesia de Gálatas. He trabajado entre ustedes en vano, mi labor entre ustedes ha sido en vano. Han vivido estas cosas que han vivido en vano. Así que él vio momentos de duda y temor, pero también vio momentos de esperanza. Yo creo que Cristo puede ser formado en nosotros. Así que él vio momentos de esperanza y Amén, así duda, ¿no? es. Hay un gran peligro aquí, un gran Sí. peligro. Mientras escuchamos esto y seguimos las enseñanzas incorrectas en cuanto a lo que se dice el día de hoy, todos van a ser responsables no solo por lo que creen, pero también por lo que ellos proclaman. Pero al mismo tiempo, una vez más, ah, estoy agradecido porque Dios no me desechó, porque Él siguió Ujú. obrando conmigo el día de hoy al grado que Él Bueno, y obró. siempre ese Y es el eso caso, ¿no? eso es todo lo que estoy diciendo. Pablo dijo aquí que el evangelio que se estaba presentando es otro evangelio. John ya lo dijo, pero tiene que entenderse, no es el evangelio de Cristo, sino que es
una naturaleza completamente Mm, diferente, una naturaleza de obras, no de gracia. eso es. Tiene que verse. Y una vez más, el creyente estaba perturbado. Eso muestra la perplejidad en la mente y el corazón. ¿Qué tal si Pérez viene? Y no, ¿verdad? Pero ¿qué tal si él viene y dice, hermano Larson, usted tiene que usar un traje rojo para ser salvo? Y yo, y yo, sí, y yo, Él ya se pone una sí, chaqueta sí, por eso negra. lo dije negro, sí, sí. Pero yo soy un creyente nuevo, yo soy un convertido y él es un anciano. Y yo comienzo a pensar, ¿no soy salvo entonces? ¿Será real? Mm. Veré las dudas, el temor. Y esa es la idea. Y él es el único que vende la chaqueta roja. Sí, él Exacto. es el que nos vende, cualquiera que sea Mm, el tema. Una vez más, la ley mosaica tenía una imagen de sabiduría, una semblanza de eso. Se podía citar la Biblia y decir, sí, ya ven, es la palabra de Dios. Pero mm, habían pensamientos perturbantes en la mente de los creyentes. Es lo que yo puedo ver que sucede el día de hoy. sí. Perturba la mente, el corazón del creyente que no ha sido enseñado en cuanto a lo que la cruz hizo en relación a nuestra relación a la ley y no sabemos qué hacer con la ley. Y después Ujú. nos convertimos en personas turbadas, Así agitadas y es. nerviosas. Leemos el antiguo pacto y Dios dice, tú tienes que hacer esto. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con aquello? Bueno, si no entendemos qué es lo que la cruz hizo en relación a traer eso de una perspectiva del antiguo a un nuevo pacto de una Así naturaleza es. completamente diferente, un ámbito completamente diferente, pero con el mismo Dios. Si nosotros no podemos hacer esa transición, entonces estaremos Mm. perturbados y es lo que yo puedo ver en el cuerpo de Cristo el día de hoy, a creyentes que están siendo perturbados, inquietados y las obras siempre atraen la carne. Bueno, si avanzamos con la conversación con Pedro y el apóstol Pablo, cuando Pedro va bajo las leyes dietéticas, el evangelio de Pablo le dijo a Pedro, ¿por qué, siendo judíos, por qué vives como gentiles? Pero ahora, una vez esas personas han venido de Santiago, requieren que los gentiles vivan como los judíos. En otras palabras, no estaba guardando las leyes de alimentación, hasta que vino el temor de la presión del grupo, ¿no? Y Pablo dice que su evangelio había derribado las cosas y que si volvía bajo esas cosas, él iba a ser transgresor. El verdadero pecado no es que no estemos guardando la ley, el verdadero pecado es retroceder y volver a vivir bajo la Amén, ley, así es. porque el evangelio de Jesucristo ha derribado esas cosas. Yo a través de la ley he muerto a la ley para yo vivir para Dios, porque Jesucristo guardó la ley perfectamente y soy crucificado con él. Ahora yo guardo la ley perfectamente en Jesucristo y mi responsabilidad es fe en lo que él hizo en la cruz del Amén. Calvario. Romanos 7:4. Estoy muerto a la ley por el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Ujú, Para presentar fruto ahí para está. Dios. He sido liberado de la autoridad y responsabilidad de la ley, pero he sido unido a la autoridad y responsabilidad de Mm, Cristo. Literalmente, yo estoy bajo Cristo y su ley. Estoy unido a Él. Él así es, es. él es mi esposo, si utilizamos el término utilizado por Pablo en Romanos 7. Yo soy responsable a Él, así que su naturaleza y carácter ciertamente puede ser visto como algo exhibido en el antiguo pacto, pero las reglas y las rutinas del antiguo pacto ya no son mi responsabilidad. Estoy muerto a la ley por el cuerpo de Cristo para que yo pueda producir fruto para arrepentimiento. Bueno, pero hay una diferencia entre los cristianos por los millones. eh, Millones que ignorantemente hacen cosas Así es, en medio amén, de la ignorancia. Aman al Señor y sirven a Dios de la mejor manera que amén, pueden a través de ignorancia. No hacen algunas cosas que tienen que hacer o hacen cosas que no deben hacer, pensando que es correcto y les hará daño. amén. Eso va a causar problemas, pero realmente no van a perder su alma por eso. Bueno, sí, el peligro. Jamás podemos, y estoy de acuerdo, tiene la razón, pero jamás puedo enfatizar el peligro lo suficiente de seguir un proceso incorrecto. Bueno, siempre, siempre. Es algo que le va a dar daño, hacer daño al Yo puedo comprar todos cristiano los más trajes rojos fuerte. que pueda comprar, pero no va a cambiar lo que yo soy. Pero si estoy perturbado por el asunto y me concentro en eso, puede
puede Ujú. sacarme objeto de fe de Cristo a los trajes Bueno, rojos. debemos recordar que el Espíritu Santo ordenó a Pablo escribir estas Amén, así palabras. es. En Romanos 7, Y Pablo claramente nos dice cuál es el peligro y es un avivamiento de la naturaleza pecaminosa. Aceptar otro sistema de fe aparte de la obra consumada de Cristo en la eso cruz es del verdad. Calvario presenta un avivamiento de la naturaleza pecaminosa y el creyente, Usted no quiere eso. bueno, el creyente que quiere vivir para Dios, que está aceptando lo que estos judaizantes están enseñando porque ellos quieren vivir para Dios. Ellos están perturbados por estos judaizantes y ahora ellos están aceptando otro sistema de fe y no están experimentando las bendiciones de Cristo, están experimentando fracaso. Eso es muy perturbante y eso es algo malo para Ya creyentes. volvemos. Muy bien, Dave, vamos a continuar, por favor. Hermano Swagger, mire, antes de continuar, creo que hay algo muy clave que necesitamos presentar. Los versículos 6 y 7 de este primer capítulo, Pablo está tratando claramente con el hecho del Evangelio y de lo que le sucedió al Evangelio para todos estos individuos en Gálatas. Y la palabra clave se encuentra en el versículo 7, la palabra pervertir. La pregunta que usted estaba haciendo antes de la pausa estaba tratando con cristianos y aún vamos a hablar de liderazgo y predicadores que actúan en ignorancia, que simplemente no saben. Veamos al apóstol Pablo como ejemplo. Antes de ser Pablo era Saulo de Tarso. Él era un judío de judíos, él era un erudito, era un rompebrechas con respecto a judaísmo y la ley. Era uno de los perseguidores principales de la iglesia. Con todo eso, el Señor aún tocó su corazón, salvó su alma, lo bautizó en el Espíritu Santo y lo llamó a ser el apóstol de la gracia, el apóstol a los gentiles. El punto es que en lo que él estaba haciendo pensaba que estaba bien, pero estaba mal. Sin embargo, el Señor pudo tocar su corazón y lo utilizó en una manera correcta y buena. Hay muchos el día de hoy en el liderazgo, hermano Swagger, y en la banca que están en la misma situación, no saben. Sin embargo, lo que se está presentando aquí, y esto es más el caso el día de hoy, creo yo, cuando la palabra pervertir está allí, simplemente significa tergiversar, torcer. Uno toma lo que uno sabe que es el caso y lo tuerce para que quepa dentro de la agenda personal. El arquitecto principal de todo eso, de esa filosofía, de ese Mm, modo de operaciones es Satanás. Es el truco más viejo que vemos en este libro. Si regresamos hasta el huerto del Edén, Satanás, cuando él llegó a, a Eva a través de la serpiente y después a Adán, ¿qué sucedió? Tomó lo que Dios había dicho, lo pervirtió, lo torció intencionalmente. Y en la iglesia de hoy, usted preguntó de hoy, en la iglesia moderna, primeramente tenemos diferentes variedades y sabores, tantos que cualquier cosa que uno esté buscando que sea falso se puede encontrar. Ahora, si usted está buscando la verdad, ahí está. Pero cualquiera que sea, cualquier carne, cualquier oído, comezón de oír, tiene usted, usted puede encontrar lo que usted guste. Aún nuestra generación hay algo allí que es una mezcla de todo lo que uno puede llegar a pensar atrayendo la carne. Pero todo eso viene de Satanás. Por eso es que Pablo fue tan fuerte y nosotros tenemos que ser fuertes cuando es una perversión intencional del Evangelio. Significa que la verdad es conocida, no es ignorancia ya. Y hay un medio a propósito de cambiar las cosas y es lo que estaba sucediendo aquí y es lo que está sucediendo el día de hoy. El Evangelio no ha cambiado. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. El verdadero evangelio es el mismo hoy, tal como lo fue en el tiempo en el que Pablo escribió este libro en particular. Así que eso es, no es algo variable, es una constante y nunca cambia. Lo que cambia es cómo el hombre llega bajo, muchas veces, todo el tiempo creo yo, bajo la dirección de Satanás para pervertir el evangelio. Ahora, lo que atrae el corazón del liderazgo, creo yo que es muy, muy directo. Ellos quieren el control. Si usted pervierte el evangelio para que la gente siga cualquier cosa que usted esté presentando, usted tendrá el control porque ellos quieren que usted sea la fuente y después usted trae las masas. Eso es lo que Satanás quiere, así es como él opera y lo ha hecho a través del corazón de líderes del mundo y a través de líderes de la iglesia.
Por eso es que yo creo que es extremadamente importante que actuemos con amor, pero también que seamos fuertes, porque ese es un esfuerzo de Satanás. No solo se trata de que, no saben, cuando hablamos de pervertir el evangelio y traer otro evangelio, hay una intención allí. Mm. Bueno, lo más importante para los creyentes es lo que se predica detrás del púlpito. Es donde van a la iglesia o qué programación de radio o televisión escuchan. Pero es si la verdad se está presentando. Realmente tal vez pensemos que es muy difícil para saber si es verdad, pero y realmente no lo es. Si una persona es sincera ante el Señor, y ellos le piden al Señor que les muestre, Señor, si lo que están predicando y enseñando, si, si está mal, ayúdame a verlo. Y Él lo va a hacer. Él les va a ayudar a hacerlo. Permítame enfatizar algo que dijo Josh, porque yo he estudiado este movimiento hebraico mucho. Hay muchos artículos que he escrito en la página de internet de su esposa. Sin embargo, mire, los líderes de esos movimientos quieren buscar seguidores para sí mismos. Ponen a la gente bajo estas leyes y es una distracción. Ellos quieren que la gente escuche sus mensajes secretos y por supuesto eso se tiene que comprar a través de diferentes productos, pero la meta es hacer que la gente sea seguidora de ellos. Y es lo que Pablo nos advirtió, que cuando él muriera iban a haber otros que iban a ser discípulos de sí mismos. Quiero leer dos versículos y ya conocemos esto en 2 de Pedro, y esto se conecta también con lo que Josh estaba diciendo, versículo 16. También en todas sus epístolas está hablando de Pablo, hablando en ellas estas cosas que son difíciles de entender. La palabra significa tergiversar, como también otras escrituras, para su propia destrucción. Pablo da advertencia, dice, por lo tanto, sabiendo y conociendo esto, por favor, estad atentos para que no sean llevados del error del perverso y caigan de su firmeza. Ese es el peligro de este movimiento, es una dirección diferente y como cualquier error, ya que ustedes comienzan esa senda, los alejará de la verdad. Así Así que tienen es, que así es. arrepentirse y no pueden mantener un pie adentro y un pie afuera. Tienen que ser Mm. removidos por completo. Lo mismo con lo que sea de la área que ustedes sigan. La palabra de fe no se puede mezclar tampoco. Y aquí es donde yo creo que el peligro está. No voy a mencionar nombres, pero hay maestros allá afuera. La revolución de la gracia. Tal vez digan cosas buenas, pero mientras escuchan y tratan de descifrar lo bueno, aún reciben mentiras. Entonces uno tiene que ser muy astuto más que nunca y permitir que el Señor, pedirle al Señor que le revele a usted la verdad para que podamos encontrar la Él verdad lo va a y Él nos hacer. dirigirá. Hermano Swagger, durante la pausa usted mencionó algo y tal vez debemos decir algo y enfatizarlo, por favor. Existe un movimiento masivo de cristianos motivados a regresar a cumplir la ley, simplemente guardar la ley, lo que ellos pueden hacer. Hay un grupo de cristianos muy grande que sigue el movimiento hebraico, pero yo aún creo que la mayoría de la gente en el cristianismo está siendo dañado porque no entienden cuál es el objeto de fe y qué debe ser. Por lo Mm. tanto, cuando un predicador o un maestro o una iglesia levanta cualquier otra cosa aparte de Cristo y la cruz como el objeto de la fe, ahí es donde el problema está aún probablemente mayor que estos dos campamentos de la ley Bueno, repite mosaica. Y eso una vez más. cualquier plan que promueva traerle beneficios de Dios, que cambien el objeto de su fe de Cristo y el crucificado Así a es. una acción que usted tenga que hacer, es tan poderosamente malo y erróneo. Donde el ayuno, la oración, el dar, etcétera, etcétera. Bautismo en el Espíritu Santo, todo eso, sea lo que sea, todo eso ha sido un mal uso de verdad y una reenfatización de verdad y un enfoque en una verdad bíblica que en sí misma, en su posición correcta, es de beneficio para el creyente, pero no predicamos, mire, nosotros no predicamos en contra de la oración, pero sí predicamos en contra de la oración como su objeto de fe. No predico contra el ayuno, pero sí en Como el cuanto al blanco ayuno de nuestra como fe. su obra de, o como su objetivo de fe. Sí predico en contra de que
estudio bíblico se convierte en el objeto de su fe. Alguna acción por la que Dios me deba algo, esa es la atracción a la carne, esa es, ese es el movimiento masivo del carácter del evangelio a otro evangelio, a un evangelio que no sea lo que Dios haya presentado en Cristo o a través del apóstol Pablo. Y es interesante que lo que John acaba de escribir o acaba de decir, leer, perdón, es que Pedro, de hecho, está presentando Ujú. las escrituras de Pablo, sus epístolas, y las trae a la equivalencia de la escritura. Así es. Vamos a reiterar eso. Lo que John leyó de Pedro es, es la carta de ¿Quién lo Pedro hace? comparando las Así es. epístolas Sí. de Pablo con la escritura. Y eso es algo poderoso, una vez más, para los que quieran Mm. denigrar a Pablo. Pedro, Pedro dijo, sus epístolas están al mismo nivel que todas las demás escrituras del Antiguo Testamento incluidas. Así que una vez más, no quise desviarme con esa tangente, pero el objeto de la fe de la persona, lo que nosotros tengamos como objeto de nuestra fe para tener salvación y mantener nuestra relación con Cristo, tiene que permanecer en Cristo y en lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. La pieza central del cristianismo es la muerte de Cristo en el Calvario, porque allí está y ahí es donde todo fue pagado, ahí es donde el pacto nuevo es establecido y de allí, desde ese momento en adelante, todo lo que nosotros tal vez podamos tener el día de hoy sale de sus acciones, de quién Él era y de lo que Él hizo allí. Así que mi objeto de fe debe permanecer allí y como usted lo dijo durante la pausa, nosotros vemos estos otros movimientos o movimientos individuales, pero cualquier cosa que cambie el objeto de nuestra fe de Cristo y lo que Él ha hecho a nosotros dependiendo de otra cosa, es una cosa, un evangelio peligroso y horrible y no es el mismo evangelio que predicó Pablo. Es extremadamente peligroso porque la luz ha sido dada de la manera correcta. Correcto. Y cuando abandonamos eso, lo ignoramos y aceptamos la antigua manera de pensar, como lo acabas de decir, allí es cuando el Señor dice, ya es Así es, estoy de suficiente. acuerdo. Sí. Siempre somos responsables por lo que sabemos. Las grandes revelaciones de Dios comenzando con la creación y la conciencia. Dios, Dios mantuvo a todo el mundo gentil como culpable y su ira fue expresada hacia ellos en Romanos 1:18 porque ellos no operaron a la luz de lo que sabían. Después vino la ley mosaica y el judío. La ira se expresa ¿por qué? Porque no moraron Mm. en la luz en la que conocían y ahora la última revelación de Dios es Cristo. La iglesia actualmente está enfrentando la situación. Si aceptan la cruz en lo que refiere a nuestro caminar con Dios y cómo vivimos una vida victoriosa, o ellos continúan mirando aún con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lleva a cabo todo lo que Dios nos ayuda a hacer, ¿no? Pero si estamos mirando hacia Él para vencer el pecado, no va a funcionar. Sí, todo el carácter cristiano depende de nuestro carácter. Todo el carácter del cristiano Eso es verdad, depende así de es, nuestra una fe. gran verdad. Lo pensé este fin de semana y lamentablemente no quiero adelantarme, pero el poder para el servicio es una cosa. El poder para el servicio es lo que podemos ver en el bautismo con el Espíritu Santo. El Mm, poder para el servicio para los siervos. Entonces así es, uno necesita poder para servicio y ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Pero así los es. siervos son los únicos que van a estar recibiendo el poder y no pueden ser siervos sin el conocimiento de la cruz. Usted va a hacer otra cosa que no sea siervo. El poder es para los siervos. Y bueno, si no tenemos la cruz formalmente formulando dentro de nosotros la actitud y las acciones de un siervo, No puede vivir una vida victoriosa. entonces realmente no podemos ser tan poderosos como Cristo. Bueno, no llegué a eso anoche, pero la propia idea era esa. La razón por la cual no hemos visto los dones en operación, la gracia de Dios obrando, es porque los siervos no han sido preparados. Y Dios no va a usar a individuos que no están preparados. De otra manera, traerá una mezcla. Y Dios no Así quiere es. eso. El poder es para los siervos y es lo que tenemos que ver.
Y la única manera de ser siervos es entender por qué Por eso la cruz es ese Así fundamento que es. restablece Amén. una vez Sí, más, poniendo todo en su lugar correcto para que los dones fluyan correcto, así es. libremente y naturalmente. Y Dios ha penetrado nuestros dones y todo eso. Así que tenemos que tener cuidado en cuanto a cómo decimos esto, pero aún es necesario entender que yo creo que Dios va a operar siempre de una manera poderosa, con poder para aquellos que verdaderamente son siervos. Y la cruz es el único medio de convertirnos en siervos. Si usted nos da media oportunidad, hacemos cosas con orgullo y motivación correcta, hacemos cosas para nosotros mismos en vez de para el reino. Todo eso es de todos nosotros. Y si no están de acuerdo conmigo, entonces tienen que trabajar con mentir primero. Pero la cruz, la cruz continúa en mi vida trayéndome hasta abajo, humillándome, continúa diciéndome, no se trata de ti, sino del Mm. Evangelio. Y es el único objeto de fe que verdaderamente me permite seguirlo a Él. Toma mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La cruz es lo único que puede proveernos la verdadera característica de Cristo, el carácter de Cristo y también de lo demás. Y yo creo que el Espíritu Santo está haciendo eso obvio Sí, a la creo que lo está iglesia hoy día. presentando, sí, señor. Sí, Claramente obvio, donde el rechazo de ello ahora causa grandes problemas. correcto. Y nosotros ya se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy una vez más. Gracias por la ayuda que nos brindaron la semana pasada. 3.313.000. Muchas gracias. Todavía necesitamos 1.286.000 y yo sé que el Señor proveerá. Una vez más, gracias. Dios les bendiga en gran manera. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.